nuevo proyecto. Vamos a poner web. Y pues básicamente el primero que nos sale, ASP.NET Core Web App. Todas las plataformas, todos los proyectos. Y luego lo encontramos. En el caso de Angélica, pues bueno, ya vimos que es diferente la forma de crear el proyecto. Solamente hay que ubicar el Web Application, por favor. Next. Vamos a utilizar la current version .5. Es de aquí donde yo les digo, pues bueno, no importa si utilizamos, bueno, sí va a importar si utilizamos .NET Core 2.1, 3.1 o en este caso .NET.5, que si, como ven ya no tiene el core, pero está trabajando sobre la base de core. Entonces, lo que debemos de hacer es seleccionar, en este caso, la versión más reciente. Podríamos estar trabajando con la 3.1. Pero hay ciertas cosas, sobre todo de configuraciones, que aquí, nosotros a lo mejor tendríamos que habilitar cuando aquí a lo mejor ya están habilitadas. Y lo mismo, si elegimos 2.1, hay algunas configuraciones que no van a estar disponibles, o que mejor dicho, sí que no van a estar disponibles con respecto a las versiones más actuales. En el mercado, ustedes, si van a una empresa nueva, muy probablemente, a una empresa, perdón, muy probablemente les vaya a tocar dar soporte o mantenimiento a aplicaciones con otras versiones. Lo que deben de tener en mente es que todo lo que es .NET Core eh, evolucionó de forma muy rápida. Prácticamente entre este y este hay meses de diferencia y también entre este y este. Entonces, pero ambas, como ven, tienen soporte, long-term support, ¿no? O sea, soporte a largo plazo. Entonces, sin problemas van a poder seguir trabajando esas aplicaciones y muy probablemente existan conceptos que se hayan introducido en .NET 5 que puedan ustedes utilizar aquí en las versiones 3.1 y 2.1. Siempre debemos de tener cuidado de esta parte. En cuanto a en cuanto a los proyectos que estamos dándoles mantenimiento, vayamos a darles mantenimiento. Pero bueno, la recomendación siempre que vayan a empezar un proyecto nuevo, obviamente bajo sus términos y lineamientos de arquitectura o lo que ustedes tengan en el lugar de trabajo, como normas, pues yo les recomendaría siempre empezar con un proyecto nuevo con la última versión. Bueno, vamos a dejar esto así tal y como está. Bien. ¿Y quitamos el HTTPS? No, vamos a dejarlo ahí. No va a haber problema, lo vamos a correr únicamente sobre nuestro equipo. Entonces, esta configuración no nos va a dar ningún tipo de problema. El HTTPS, pues bueno, sería recomendable quitarlo cuando nosotros sepamos que vamos a ejecutar una aplicación en un servidor sin certificado. Entonces, como lo vamos a estar corriendo de forma local, no va a haber ningún problema. Ya si nosotros lo creamos así y después vamos a salir a un servidor sin certificado, hay que hacer ciertas configuraciones dentro del aplicativo. Aplicaciones que realmente son configuraciones de un archivo ahí de app, no es el app config, ahorita les digo el nombre, es el de project, donde vamos a deshabilitar esta parte. Pero bueno, hoy en día muchos servidores, bueno, creo que por experiencia les digo, yo casi ya veo que pues cualquier servidor en cualquier empresa que vayas, pues lo compran porque son cosas muy económicas, ¿no? Van desde ahí gratis y ahí desde los que son de 50 y 70 pesos. Entonces, siempre hay que recomendar tener certificado. Y pues bueno, esta es nuestra primer vista, como siempre, de todos nuestros proyectos. Y pues bueno,
Lo primero que tenemos aquí es analizar el árbol de la solución. Este es un árbol que, pues para los que ya estén trabajando con aplicaciones y desarrollando, pues muy probablemente ya estén familiarizados. Eh, en este árbol de solución web vamos a tener todos los archivos que por default se crean cuando creamos un aplicativo y vamos a ver su distribución y por qué las creamos de esta forma. Y de hecho, les voy a presentar, les voy a actualizar ahorita el proyecto porque aquí se me pasó un detallazo. Vamos a ver MVC y el proyecto que yo acabo de crear es de MVM. No sé si a lo mejor ustedes tienen lo mismo que yo, ¿verdad? Tienen esta parte de page, nada más. Sí. Ok. Hoy no vamos a ver MVM. De todos modos, ahorita les explico las diferencias. Vamos a copiar nombre. Vamos a agregar un nuevo proyecto. Voy a cerrar aquí la pantalla. Vamos a poner aquí MVC. Creo que es mejor a poner proyecto web. Ahorita les explico la diferencia porque estuvo, bueno, digamos, erróneo. Ahorita les voy a explicar muchos detalles. Pero miren, vamos a, por favor, agregar un nuevo proyecto. Pongan en mes de web, pongan MVC y asegúrense de que sea este, ASP.NET Core Web App Model View Controller. Bueno, por favor que sea Model View Controller. Vamos a poner ahí. Y vamos a poner el nombre del proyecto. Y le vamos a poner Web Application. Vamos a ponerle Web App para diferenciarlo del otro. El otro lo vamos a borrar porque incluso el nombre estaría mal. Pero vamos a dejar este así, por favor. Les paso el nombre. Entonces, vamos a Next. La misma configuración, no hay ningún problema. Y ahora sí lo creamos. Y bueno, antes de borrar el otro proyecto, o no lo vamos a borrar, lo vamos a dejar ahí, quiero que veamos un poco las diferencias. Eh, este es el proyecto que acabamos de crear, que sí es un proyecto de MVC. Recordemos un poco sobre el patrón de diseño MVC, Model View Controller, o en español, modelo vista controlador. Este es un patrón que nos va a permitir a nosotros acomodar o organizar nuestro programa de acuerdo a las funcionalidades que queremos tener en una aplicación web. ¿Qué funcionalidades queremos tener? Queremos tener un apartado para nuestras vistas, para todo lo que es HTML y CSS. Podría estar representado o puesto, mejor dicho, en nuestro apartado de views. Los modelos son aquellos elementos que van a proporcionar a nuestra vista información de cuáles son las entidades con las que va a estar trabajando. Eh, son las entidades, básicamente son archivos que únicamente van a tener propiedades, no van a tener ningún tipo de tratamiento de información de datos o habilidad para desarrollar algún método. No, aquí simplemente son nuestras entidades. Solamente vamos a tener propiedades. Bueno, Ya las, clases con propiedades. el otro proyecto las tenías como entities, ¿no? Em, Más o menos. Ahorita les voy a dar otro concepto que se llama View Models. Los View Models son entidades que únicamente van a servir para el modelo de la vista de MVC. Por eso, si se dan cuenta aquí, por ejemplo, de default me pone error View Model.
Esta se puede llamar como sea, ¿eh? No necesariamente debe de llamarse ViewModel, pero sí es un estándar aceptado que tenga este ViewModel. Y las entidades del otro proyecto que tú decías van más orientadas al mapeo de información de base de datos o al mapeo de tablas de base de datos. No es recomendable, aunque sí se puede. Hoy lo vamos a hacer así, de una forma en la que para aprender vamos a mapear nuestra clase, nuestra base de datos aquí, o vamos a ocupar esos modelos de base de datos aquí. Pero la mejor práctica es que por cada entidad que nosotros queramos exponer hacia una página web, deberíamos de tener como intermediario un view model de la misma entidad. Pero ahorita esto se los voy a ir explicando paso a paso. Y después nuestros controladores, que son, ahora sí, esto ya lo habíamos visto con APIs, con la parte que vimos con APIs, ¿no? Son los métodos sí, los métodos, o mejor dicho, el controlador es la clase de y salida de peticiones que están haciendo los usuarios hacia nuestros aplicativos. Entonces, aquí, pues el controlador sí es el que va a tener la lógica de atender esas peticiones. Pues bueno, esta es la estructura, ay, esta es la estructura general de nuestros aplicativos, de un aplicativo web que se crea por default. En este caso ya explicamos por qué MVC. Y si elegimos MVC, vamos a tener esta estructura. Vamos a ver una serie de apartados. Algunos creo que ya los hemos analizado, ya los hemos comentado. La parte de dependencias, o dependencias, es donde va a estar organizado o nos va a estar indicando el IDE qué DLLs o frameworks estamos utilizando. En este caso, pues toda la base de ASP.NET Core y toda la base perdón, sí, de ASP.NET Core y toda la base de .NET Core Application. ¿Ok? Algo, por decir, muy importante cuando utilizamos o inicializamos un proyecto de MVC, pues nos vamos a dar cuenta que aquí están ya las librerías que se necesita para poder trabajar con MVC. Esto nosotros, si se dan cuenta, está bloqueado, no lo deberíamos de quitar. Estas paqueterías pues están dentro de nuestro runtime y nuestro development kit de .NET Core. Si nos vamos a hacer la comparativa con el que hicimos anteriormente, pues tenemos los mismos ASP.NET Core Application y ASP.NET Core, es la misma base. Tal vez aquí no tengamos MVC, aunque sí, por eso les digo que podemos trabajar porque son parte de la base, son parte fundamental de ASP.NET Core. Entonces, por ese motivo sí podemos trabajar con MVVM y MVC. Razor va a ser una librería que vamos a estar trabajando. eh, no la vamos a notar que la vamos a estar utilizando. De hecho, ninguna de estas notamos que las usamos, al menos que seamos así como, bueno, muy curiosos de saber de dónde salen ciertas funciones que estamos aplicando, pues nos vamos a dar cuenta que todas caen aquí. Entonces, .razor es la librería que nos va a permitir trabajar con las pantallas o las vistas con MVC. Bueno, tanto con MVC como con MVVM. ¿Ok? Si se dan cuenta, son los mismos tipos de archivos, .cs, HTML. .cs, HTML es la extensión de un archivo de clases de HTML. Esto es propio de pues, Microsoft, no lo van a encontrar en ninguna otra tecnología. Y es lo que nos va a permitir hacer, tener interacción con las páginas que desarrollemos con HTML. Y las vamos a ir analizando más adelante, más a fondo. Pero pues bueno, de aquí es de donde vienen. De aquí es donde podemos nosotros trabajar con esas librerías, con .razor.
y pronto Razor Runtime, ya son otro tipo de extensiones que tiene esta librería, ¿no? Lo siguiente con lo que nos vamos a encontrar es la parte de properties, que es aquí donde yo les decía es el launch settings.json, es el archivo donde vamos a tener configuraciones de nuestro aplicativo, ya de nuestra aplicación. Va a estar perfilado. Si se dan cuenta, tiene una IIS settings y después una serie de perfiles. Vamos a contraer un poco para que se vea así. El IIS settings es el que le va a permitir tener una configuración por default para el servidor de IIS en el cual nosotros montemos nuestro aplicativo. Todos conocen lo que es un servidor IIS, alguien no lo conoce. Y pues bueno, entonces continuando, creo que todos tienen entendido esta parte del servidor. Estas son las configuraciones por default que va a tomar. Incluso en nuestra máquina, ahorita vamos a ver cómo va a tomar esta IP, bueno, esta ruta y todo lo que vamos a poder hacer. Windows Authentication, la forma en la que se va a autenticar la aplicación. Anonymous Authentication, en este caso, como no le pusimos ninguna capa de seguridad, pues bueno, esto va a estar así, como false y true, porque no vamos a meter ninguna capa de seguridad en la práctica del día de hoy, simplemente vamos a aplicar un proyecto, pues, que sea fácil de manejo para nosotros, para el entendimiento de la plataforma. Ya después esto lo vamos a poder ir configurando conforme a nosotros necesitemos o desde inicio vamos a poderlo poner como nosotros lo vamos a necesitar. Pues básicamente para la configuración de AES Express nos está dando dónde nos vamos a conectar con una ruta de HTTP. HTTP, recuerden, sería el protocolo donde no van cifrados los datos. Entonces esta sería la ruta por default. Y ya para un puerto con seguridad, que ya sería un HTTPS, pues nos vamos a tener que conectar a este puerto. Después hay una serie de perfiles. Estos perfiles van orientados hacia cómo va a comportarse mi aplicación dependiendo de cómo yo la ejecute. Tenemos el perfil de IIS Express y el perfil que lleva el nombre de nuestro aplicativo. Estos perfiles le va a dar instrucciones tanto a Visual Studio como al IIS Service que estemos utilizando en nuestro Visual Studio, de cómo debe de comportarse y de dónde debe de tomar cierta información. Por ejemplo, para el perfil de IIS Express, va a tomar una configuración de ambiente de development. Vamos a ver ahorita esa configuración de ambiente de development a qué se refiere. ¿Qué sería la gran diferencia básicamente esto con respecto a la de abajo? La de abajo básicamente nos está dando información de otra forma en la que podemos ejecutar nuestro aplicativo. Va a ser por medio de una consola. Ahorita es la que vamos de hecho es la que yo uso normalmente por default. La podemos utilizar con el IIS Express. Estas serían como las formas en las que, estos son los perfiles a los que se refiere. Ahorita les voy a dar más explicación de estos cuando arranquemos la aplicación. Pero aquí los vamos a poder ver. Estos son los perfiles en los cuales nosotros podemos ejecutar nuestro aplicativo en nuestra máquina en modo de desarrollo. ¿Ok? Entonces, Pero no entiendo, perdón, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? O sea, si no lo ejecutamos como IIS, o sea, son los dos, pero, o sea, ¿cuál es la diferencia entre hacerlo de una manera o de otra? bueno, la explicación rápida sería así. IIS Express utiliza el servidor de IIS Express que nosotros ejecutamos en nuestra máquina. Y la aplicación por consola aplicaría una consola al momento de ejecutarlo.
Ahorita que arranquemos el programa lo explico con más detalle para que se vea la diferencia, pero eso sería básicamente la explicación. IIX Express utiliza IIX Express de nuestra máquina que se instaló cuando instalamos Visual Studio. Y en la segunda parte nos va a permitir ver en consola cómo se está aplicando o cómo se está ejecutando el API. La ventaja, obviamente, de tenerlo en consola es que pues, nosotros vamos a tener visibilidad en una consola si llega a tener alguna excepción, de cómo se están realizando las peticiones, este tipo de cuestiones son orientadas obviamente al desarrollo, porque al final no utiliza ninguno de estos dos perfiles, ¿verdad? Podemos tener más perfiles, pero pues bueno, estos son los que se quedan por default y al final pues esto es orientado al desarrollo. Digamos que esto ya sería orientado a algo ya público, ya que vaya a servir ya en producción, aunque también influye en estos perfiles. Ok, entonces a esto se refiere sobre Launch Settings. Eh, ok, hasta aquí vemos que, por ejemplo, pues estos son totalmente iguales, no tienen ningún problema, son lo mismo. Eh, la siguiente ruta o el siguiente apartado es el www.root. Para el desarrollo web normalmente necesitamos tener recursos estáticos. Esos recursos estáticos son elementos que no, obviamente, vaya, ya por la definición, pues no pueden ser modificados y no van a cumplir ninguna función de lógica de negocio o de lógica de dentro de mi aplicativo. Son recursos que utilizamos únicamente para el tratamiento de las vistas o de los elementos de HTML de nuestra aplicación. Y obviamente no solamente ese tipo de cuestiones, sino también es el lugar donde vamos a poder agregar, por ejemplo, repositorios de archivos que lleguemos a necesitar en nuestro aplicativo, como por ejemplo, subir una fotografía si vamos a crear un módulo de usuarios, subir su fotografía. O tal vez si es un módulo de recursos humanos, pues de todos mis entrevistados, subir su archivo de currículum. ¿Ok? Entonces, este apartado que tenemos aquí es la ruta destinada para almacenar y tener nosotros todos esos elementos. En el desarrollo web, pues ya es conocido, o espero que ustedes también así ya lo tengan entendido, el trinomio HTML, CSS y JavaScript. Entonces ya tenemos aquí un apartado para dejar todos nuestros archivos de CSS que vayamos a necesitar. Por ejemplo, este es el archivo de cascada para el aplicativo que vamos a desarrollar, que ahorita se está ejecutando o que creamos. Este se pone por forma o se crea de forma automática. El JS de la misma forma, JavaScript. Aquí vamos a poder escribir nosotros nuestro JavaScript, nuestro código de JavaScript. Y librerías que vayamos a utilizar. Librerías de JavaScript sobre todo, aunque también hay librerías de CSS que nosotros vayamos a utilizar. Eh, por default, en cualquiera de los dos proyectos, las librerías que se cargan son tanto Bootstrap como jQuery. ¿Han ustedes trabajado con jQuery? ¿Saben utilizarlo? ¿No saben utilizarlo? ¿O no, plano, no han escuchado hablar de jQuery? jQuery fue la primera librería o de las primeras librerías que
se encargaron de recolectar funcionalidades de JavaScript. JavaScript pues es por defecto el lenguaje que vamos a utilizar para el manejo de recursos visuales en un HTML. Aunque ya obviamente empezó como un manejador de eventos visuales en HTML y ya después evolucionó a más cosas, cosas un poco más complejas, como por ejemplo validar formularios, que nuestros formularios que se ingresen cuenten con los datos correctos, mostrarnos imágenes no imágenes, mostrarnos alertas cuando un formulario no está llenado de forma correcta, permitir o no la comunicación con un servicio web. Todo esto es parte de jQuery. En nuestros proyectos que estamos creando con ASP.NET Core, la comunicación entre nuestro lenguaje de negocio, perdón, entre nuestros controladores o nuestras vistas, porque aquí en Page cambian de nombre. Estos archivos que tenemos aquí son modelos o vistas. Son modelos, mejor dicho. No confundir con el modelo de aquí arriba. Son conceptos distintos. Se llaman iguales, pero son conceptos distintos. La comunicación entre modelos y páginas aquí arriba la comunicación aquí de controlador con vistas, se sigue haciendo con jQuery. ¿Por qué jQuery? Porque es la librería más completa, es una librería que duró muchos años como una librería de las más utilizadas en el mundo. Integra conceptos como Ajax, que es la comunicación de la cual yo les comento, la comunicación entre nuestros HTML con nuestros controladores o modelos. Y es la que vamos a utilizar por default. Existen otras, pero al final del día siguen dependiendo en muchas cosas de lo que pueda hacer jQuery. Otras como AngularJS. No confundir AngularJS con Angular, que es distinto. AngularJS es una librería que también podemos integrar aquí en nuestro aplicativo para el manejo de nuestras aplicaciones. Y pues bueno, yo les recomiendo siempre que ustedes vayan a crear una aplicación utilizando .NET Core, una aplicación web, estén conscientes de esto, que van a seguir utilizando jQuery para el desarrollo de sus aplicaciones. No se van a poder decir, no, yo de plano no lo quiero usar porque ya escuché por ahí que ya no va a tener soporte o que ya va de salida o que es algo muy viejo. No, no es tan viejo. Bueno, sí, pero como les diré, sí tiene bastante soporte. Todavía encuentras cosas que te puedan dar soporte para el desarrollo de tus aplicativos. No quiere decir que vaya a dejar de funcionar, porque todavía hay soporte en los navegadores para jQuery. Hay muchas aplicaciones que siguen siendo desarrolladas así. Lo mejor, eh, obviamente, en algún momento es migrar a otras tecnologías. Si ustedes en ese caso lo necesitan, pues van a tener que migrar a tecnologías como ya utilizar binomios que hoy en la industria se usan, como es utilizar para la parte de front Angular, o sea, Angular como tal, que es la plataforma de desarrollo de aplicativos web. Y pues para la parte del back, utilizar APIs, que pues los APIs los pueden desarrollar con cualquier tipo de lenguaje que nos permita hacer desarrollo con protocolo HTTP. En este caso, pues obviamente con .NET Core podemos desarrollar APIs y pues obviamente hay otros lenguajes que nos van a poder desarrollar APIs, ¿no? Entonces, por ese lado, yo les digo, pues, si van a estar desarrollando aplicativos web, tienen que estar atentos a que, pues, bueno, jQuery es una parte integral y que la van a poder, y es recomendable seguir utilizándola, ¿ok?
Y pues bueno, tenemos otras dependencias de jQuery u otras extensiones de jQuery. jQuery Validation, que es el que les digo que nos va a ayudar con las validaciones de formularios. Y jQuery Validation Unbostrosed, que nos va a ayudar son complementos para esta parte de validaciones de formularios y de vistas. Estos siempre hay que tenerlos presentes. Ahorita vamos a ver más o menos por qué. Y pues bueno, como se dan cuenta, de repente, pues aquí ponen un Fab Icon, es un icono de default de nuestro aplicativo. Aquí podemos agregar más carpetas, no solamente serían estas, pero estas son las carpetas y la distribución por default. ¿Nosotros la podemos modificar? Claro que sí. Nada más que tenemos que saber y estar atentos a qué es lo que estamos modificando y por qué. Bueno, ya conocimos la funcionalidad de los controles, la funcionalidad de los modelos y la definición de vistas. Vamos a ver hoy un poco más sobre vistas. El siguiente apartado, appsettings.json. Este ya lo conocimos en los programas que hicimos anteriormente. Son los archivos de configuración de nuestro aplicativo. Lo primero que hicimos en la aplicación pasada, pues para modificar este archivo de configuración, fue integrar nuestra cadena de conexión. Vemos que tenemos dos, el appsettings.json y el appsettings.development.json. Estos archivos nos van a permitir tener diferentes perfiles. Y como bien lo comentó el compañero, tanto por forma default, pues el recomendable es este, el appsettings. Aquí, ¿qué me está haciendo? El appsettings.json es el que estaríamos trabajando para nuestras configuraciones de producción. Y el app settings development para nuestras configuraciones de desarrollo. Podemos agregar más perfiles. Podemos tener un perfil, por ejemplo, si tenemos una división de trabajo donde tenemos un servidor de desarrollo, tenemos después un servidor de staging o de UAT, conocidos normalmente, que son preproductivos, y después un perfil de ya el productivo. Podemos tener, dependiendo de esas configuraciones, diferentes tipos de archivos. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar con un perfil aparte del development, el perfil de localhost, es decir, el que se aplica únicamente en mi máquina. Ajá, porque luego paso este proyecto, por ejemplo, a otro compañero y otro compañero dice, no, pues yo quiero trabajar con el de development. Entonces él utiliza el archivo de development. ¿Vale? Vamos a ir viendo cómo ir trabajando estos perfiles, pero sí, básicamente es eso. Y ahora vamos a conocer dos elementos muy importantes que ya los hemos mencionado anteriormente, pero hoy los vamos a ver un poquito más a detalle. El primero es la clase program. Esta clase la vamos a estar utilizando muy poco. O sea, esta clase es la que se encarga de levantar la instancia de nuestro proyecto o de nuestro aplicativo en el servidor. Espero haberlo explicado bien. O sea, básicamente va a iniciar el proyecto. ¿Vale? Esta clase no la vamos a trabajar poco porque realmente creo yo que no necesitamos hacer muchas configuraciones si estamos trabajando, por ejemplo, con un servidor de IIS. Ya cuando queramos migrar a otro tipo de servidores, como ya tener una implementación en un servidor Linux, tendríamos que investigar qué particularidades debemos de tener en cuenta para esta clase. Si hay algo diferente que debamos de conocer nosotros para configurar este servicio. Si se dan cuenta, esta es la parte del program. Este es el main.
es el archivo, el método principal, es el que está ejecutándose. Y ya después se ejecuta este. Ahorita vamos a hacer un pequeño breakpoint por aquí para que veamos cómo se ejecuta. Le pasa una serie de argumentos que vaya a necesitar del servidor. Y aquí crea la configuración. ¿Ok? Esta parte es muy importante también conocer porque es parte del flujo que vamos a ir conociendo. El siguiente punto o el siguiente, o ya para levantar la configuración de nuestro servidor y dejarlo corriendo, el siguiente punto que debemos de tener en cuenta es de dónde va a tomar la configuración de ese servicio. Para eso están estas líneas, la cual está indicando que la configuración la va a tomar de Startup. Si navegamos a Startup, déjenme me cierro todas estas para que tengamos una mejor vista. Ay, perdón. Aquí Program. Ahora sí, si navego a Startup, ahora sí me va a abrir la clase de Startup. Y entramos a la parte de configuraciones. Esto ya lo habíamos comentado un poco la clase pasada. Hoy lo vamos a ver más a detalle, cómo esta parte de configuraciones nos va a permitir, pues vaya la redundancia, tiene dos partes o básicamente se divide en dos partes. Bueno, vamos a platicar todas. Esta es la parte del constructor. Volvemos a ver ahí configuration, ahí presente. ¿Por qué? Porque ya vimos para qué es iConfiguration. Bueno, les recuerdo, la clase pasada vimos que iConfiguration es una interfaz, como dice el compañero, que nos va a ayudar a la lectura de las configuraciones que yo necesito para ese proyecto. ¿Qué va a leer? Estos archivos de app settings. Aquí recuerden que era donde dábamos de alta nuestra cadena de conexión, por ejemplo, y podemos ir dando de alta otro tipo mm, de variables, bueno, no variables, sería de constantes dentro de nuestro proyecto. Una constante, por ejemplo, que vayamos a utilizar, les pongo un proyecto de ejemplo, digamos, una constante para el cálculo de cuánto tiempo se va a estar ejecutando una rutina. Por ejemplo, digamos, yo quiero que una rutina se ejecute siempre cada hora. Aquí le vamos a poner una variable o una constante, mejor dicho, de ese valor de cada hora. Y si un día digo, no, ya no quiero que sea cada hora, ahora quiero que sea cada 20 minutos, aquí voy a poder cambiar ese valor de esa constante. O sea, es constante en el proyecto, pero en la vida real es una variable porque la puedo modificar dependiendo a mi gusto, ¿no? O al gusto o a la necesidad de la operación. Y bueno, iConfiguration nos va a permitir hacer lectura de esos valores que pongamos aquí. La segunda parte, bueno, de hecho, miren, aquí vienen las explicaciones. Nos va a ayudar a agregar servicios a nuestra configuración. ¿Cuáles son esos servicios? Son servicios, o lo vamos a conocer como servicios, todos aquellos paquetes o frameworks que se vayan integrando a mi aplicativo. Ejemplo, hoy vamos a integrar el servicio de Entity Framework. Entity Framework, como su nombre lo dice, es un framework que nos va a permitir mapear entidades desde una base de datos y poder utilizar esa base de datos en mi aplicativo. Ese es un servicio. Hay diferentes servicios, como por ejemplo un servicio de configuración de logs. Lo vamos a poder poner aquí. El servicio que se acuerdan que vimos en el API, en el proyecto pasado de Swagger, que nos creaba la interfaz web para poder ver la documentación de nuestro proyecto API. Pues bueno, ese servicio se configura aquí. Hoy en día, hoy lo que vamos a hacer es ver cómo vamos a hacer ciertas configuraciones de servicios aquí.
la segunda parte o tercer parte. Aquí es qué servicios vamos a configurar y les vamos a poner ciertas configuraciones, ¿no? Y la segunda parte es para configurar el pipeline o la tubería de llamadas de HTTP. Esto tiene que ver con un concepto que se llama middleware. Ahorita les voy a explicar un poquito más con un diagrama que es middleware, pero se los explico en palabras. Nosotros hacemos una petición de HTTP a nuestro servicio, llega a nuestro aplicativo, y creo que esto ya se los había explicado en algún momento, no llega directamente a nuestro controlador o a nuestro programa. Antes de llegar a nuestro programa que nosotros hicimos, nuestro controlador, va a pasar por una serie de pasos, vaya la expresión, y esa serie de pasos va a determinar si esa petición es atendida o no por el servidor. Por ejemplo, va a ver si la petición está en un ambiente de desarrollo, va a ver si hay necesidad de redireccionar esa petición, eh, a qué ruta lo va a mandar esa petición. No, nosotros no vamos a tener como el control aquí de decir, esta petición va a no, no. Ya es un middleware, ya es una estructura hecha, es como una tubería, por eso el pipeline, donde las peticiones van a ir siendo controladas de acuerdo a los estándares que nosotros pongamos aquí o configuraciones que nosotros pongamos aquí. Por ejemplo, los endpoints vendrían siendo estos, nuestros controladores, son los puntos finales. En este caso, por ejemplo, y bueno, y van por orden, ¿eh? Debemos de seguir como un cierto orden, no basta con configurarlos nada más ahí. ¿Cómo vamos a saber después el orden? Pues básicamente documentándonos. Tenemos que ir a la documentación de lo que vamos a utilizar y saber aquí en dónde lo tendríamos que poner. A veces nos van a decir, oye, cierta configuración que necesitas va después del routing. Ok, ya lo pongo aquí abajo. Por ejemplo, aquí miren cómo la autorización va después del routing. Y cuando podríamos decir, no, pues yo quiero la autorización primero, ¿no? Antes de cualquier cosa. Pues a lo mejor no sería posible porque antes de cualquier otra cosa suceda, pues necesitas pues saber de dónde viene, si trae archivos, varias cosas sobre la petición que te estén haciendo. Entonces, por eso llevan este cierto orden. Y pues casi siempre el final pues es el endpoint. ¿Por qué? Porque es el punto final hacia dónde va a llegar la petición. Este es el concepto de middleware de .NET Core. Es algo que se integró, algo para los que no hayan trabajado con .NET Core, esto es algo nuevo. Básicamente es una de las diferencias más grandes con aplicativos de MVC de .NET Framework. ¿Alguien trabajó aquí .NET Framework con MVC? Sí. Sí, Ok, recuerdan que ahí tenían un archivo parecido, creo que era context. Un archivo, disculpen, no recuerdo bien el nombre ahorita, donde ustedes ponían los pasos que debería de seguir la petición que ustedes están recibiendo. En este caso, ese archivo ya no existe, ya, si lo ven aquí ya no existe, y viene a ser no sustituido ni reemplazado, porque realmente son cosas muy, muy diferentes, creo yo. Y análogamente, si podríamos hacer una analogía, ese archivo, esas configuraciones, ahora debemos de poner atención aquí, en este método, o bueno, o en esta clase en general, pero sobre todo en este método. Este es el middleware de nuestras aplicaciones. Middleware es el camino intermedio
entre la petición que me hace el usuario y mi endpoint. Mi endpoint, que es mi programa que yo estoy desarrollando. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.